La enseñanza de hoy se llama destino. ¿Cómo se llama? ¿Por qué se llama destino? Una vez que tú te reinicias, ¿no? Reinicias el sistema operativo, pero esta vez vas a imaginarte que el sistema operativo que estás reiniciando es la de un coche ahí todo futurista, ¿sí? Entonces, y le añades al coche una identidad. Le añades una identidad, dice, bueno, tú eres un coche que se llama tal, tienes habilidades para subir montañas, para volar. Imagínate los coches cuando vuelen. Entonces, le das identidad al coche, pero lo otro que luego le falta al coche es ¿qué? Un destino, ¿sí? Nuestra vida es de la misma manera. Una vez que nos reiniciamos en Jesús, porque somos nueva criatura en Jesús, y una vez que ya sabemos que nuestra identidad ahora va a ser marcada por nuestras obras en Jesús, entonces ahora necesitamos saber qué hay para mí. Necesitamos saber ahora qué hago, hacia dónde voy con eso que he aprendido en Jesús. Sigo igual, sin rumbo y sin destino, sigo igual como el mundo, en un círculo vicioso de solo trabajar para sobrevivir, para seguir respirando y poder seguir trabajando. Sigo como, ¿usted no ha visto las películas en Japón o en China, donde se ven allí esos chinos y japoneses súper ordenaditos, pero van como unos robots todos los días y pasan las calles al mismo tiempo, luego se montan al tren al mismo tiempo, se bajan del tren al mismo tiempo? Son como unos robots programados, un orden tremendo. Pero tú ves esa gente así, la gran mayoría de ellos todos los días hace lo mismo en círculos viciosos. Todos los días son esclavos del mismo sistema y la mayoría de ellos pasa toda su vida así. Y cuando llegan a viejos, mueren y lo único que dejan es de existir. No fueron alguien importante, no hicieron algo importante para la humanidad, no afectaron a otros, no ayudaron a otros a conocer a Dios. Entonces, pero nosotros los cristianos no somos así, porque se supone que Jesús nos ha llamado para un propósito de vida. Se supone que Dios nos alcanza para que vivamos conforme Él quiere que vivamos, lo que Él ha destinado para nuestra vida. Pero hoy en día hay mucho cristiano por allí que a lo mejor se ha reiniciado. Probablemente también ejerce bien su identidad porque se comporta como un buen cristiano y cumple todas las leyes del Señor y no anda viviendo en pecado. Excelente. Pero no ha conseguido el propósito para el cual Dios le llamó a su vida. Entonces eso le hace estar viviendo su vida en el mismo círculo vicioso en la que estaba viviendo antes de ser cristiano. No hay nada que le diferencie de los que están allá afuera. Por eso es que es tan importante que tengamos claro un destino. Pero el destino, la única manera de tenerlo claro es si ahondamos en Jesús, si le pedimos a Él que nos revele, nos enseñe qué es aquello que solo nosotros podemos hacer y nadie más puede hacer, para lo cual Él nos trajo a esa vida, para lo cual Él nos mandó a vivir. Y yo quiero que rápidamente vayamos a Génesis 37 y vamos a ver una historia ahí muy bonita, la historia de José. Probablemente usted la conoce, pero hoy quiero enfocársela de una manera que usted pueda entender todo lo que es necesario que su vida pueda atravesar para que usted llegue a su destino. Normalmente estamos acostumbrados a ver en la televisión la vida de Hollywood, de las personas, donde todo es éxito, glamour, donde le va excelentemente bien. Hoy en día hacen shows de lo que sea, shows de los que hacen casas, shows de los que, venden casas. Y son gente que aparentemente todo en su vida va perfecto. Pero la vida de un cristiano y la vida real es una vida donde se presentan situaciones en el camino
en las que debemos ir creciendo y mucho más si estás en el propósito del Señor. Porque el propósito del Señor no es: ven a mí y se te acabarán todos los problemas. Ven a mí y vivirás en una burbuja. No. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Ya Él nos advirtió, pero Él dijo que estaría con nosotros. Y aún incluso siendo cristianos vamos a ser procesados. Dice la Biblia que si Él no disciplina a sus hijos, si Él no procesa a sus hijos, entonces terminamos siendo unos bastardos. Por lo tanto, hay un camino, un recorrido que transitar sí o sí para llegar a nuestro destino. Hace un día colgaba en las redes sociales una reflexión que se llama, ¿cómo se llamaba? Ayúdame, mi amor. Se llamaba La Espera. ¿Usted la vio? Uno solo la vio. Bueno, tiene tarea. Busque allí en mi Instagram y va a buscar La Espera. Y esa reflexión enseña cuán importante es aprender el valor de la espera. Porque queremos todo rápido, queremos todo ya, queremos que el propósito de nuestra vida venga ya. Queremos ya llegar al lugar, al destino de nuestra vida. Pero hay un camino que atravesar que no está por casualidad, sino que está para que sea usado para transformar nuestro corazón, para trabajar en nuestro corazón de modo que estemos listos cuando lleguemos a nuestro destino. De esta misma manera, José vivió todo un camino, todo un vía crucis para llegar al fin de su vida, que fue siendo gobernador de Egipto. Cuando hablo fin me refiero al propósito, al destino. Mira, a José le tocó pasar por un montón de cosas y ya lo vamos a ver. Pero pasó por lo más bajo que un hombre puede llegar a pasar y terminó en lo más alto que un hombre puede llegar a estar, que es siendo la autoridad, una de las primeras autoridades en eminencia de un gran país. Incluso más que eso, era un imperio. Pero fue ese camino el que procesó a José de tal manera que él pudiera estar preparado cuando llegase allí. Yo te aseguro que si José no hubiese pasado por ese camino, primero no hubiese llegado a ese destino. Pero aún así, si por casualidad hubiese llegado, no hubiese podido afrontar ese lugar porque hubiese estado inexperto, hubiese estado sin habilidades, sin preparación. Entonces, ahora sí, vamos a leer en el capítulo 37 de Génesis y leemos del versículo 1 al 4. Dice así: y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Zilpá, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Sabes? Te quiero enseñar algunas cositas claves. Y si puedes apuntarlas, muchísimo mejor, para que no se te olviden. Luego lo puedes refrescar. Y lo primero es que el propósito de nuestra vida es vistoso. Cuando tú tienes un propósito en tu vida, tú destacas de en medio de las demás personas. Ve que te decía que vemos a esas grandes civilizaciones como en China, como en Japón, que todo el mundo anda como un robot diariamente en un círculo vicioso. La mayoría de ellos los encuentras todos los días en el mismo lugar y a la misma hora.
todos los días haciendo las mismas labores. Y la mayoría de ellos llega a anciano y baja al sepulcro y nunca dejó de hacer lo mismo toda su vida. Eso es porque son personas sin propósito, sin destino. Pero nosotros que hemos sido predestinados, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo, somos diferentes y por eso somos vistosos. Cuando tú ves a alguien que le encanta preparar a otros, que le encanta hacer actividades, qué sé yo, o que de pronto está en un trabajo pero comienza a destacar porque es muy bueno en lo que hace, comienza a proponer ideas, alguien que comienza a emprender, comienza a tomar caminos de éxito, no importa que se haya caído. Incluso a veces vemos personas que se han caído muchas veces, pero persisten y persisten. La mayoría del sistema le dice, ya ríndete, ¿qué vas a seguir ahí en eso? Pero esas personas no, ellos persisten. Estos son personas que evidentemente tienen un propósito y evidentemente ese propósito es vistoso. Aquí el propósito de José era vistoso. Y una de las cosas que identifica que tu propósito es vistoso es la envidia de las demás personas, la crítica y señalación de las demás personas. Yo te digo algo, si a ti nadie te envidia, si nadie te critica, si nadie chismosea de ti, preocúpate, porque probablemente ni siquiera existes para el mundo. Estás allí en medio del montón, no estás siendo vistoso. Hay personas que se molestan o se preocupan o se enfadan porque otros estén hablando mal de él, porque le chismeen, porque se critiquen. No, alégrate, porque eso quiere decir que estás siendo vistoso para ellos. Eso quiere decir que algo diferente estarás haciendo para que otros estén con envidia de ti. Y eso es lo mismo que le pasó a José. Los hermanos de José tenían envidia de él. Primero porque siendo el menor, su padre le ponía a cargo de tareas que no dejaba a los mayores. Y era menor por mucho, menor como por 15 o 20 años que el resto. Y su padre le encargaba las ovejas y las tierras más importantes. Pero aparte de eso, también le encargaba que vigilara a sus hermanos por si estaban portándose mal. O sea, era tan buen administrador José, era tan recto siendo un joven, era tan educado, tan emprendedor, que ya su padre le encargaba lo más importante, que era todo lo que es la producción de su casa. Entonces esto comenzó a ser vistoso para sus hermanos. Vamos a leer ahí en esa misma historia, en el versículo 5, dice así: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o te enseñorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de los sueños y sus palabras. Y soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Sabes? Lo segundo que levanta una persona o que atrae una persona que tiene un propósito es que atrae un proceso para su vida. Lo segundo es que el propósito atrae envidia y menosprecio. Lo primero es que es vistoso, todos se dan cuenta.
Cuando tú quieres hacer algo, cuando eres alguien diferente, todos se dan cuenta. Pero lo segundo es que el propósito de nuestra vida levanta envidia y menosprecio. Fíjate que sus hermanos comenzaron a decirle: ¿qué te crees tú? Ahora te crees mejor que nosotros. Ahora, siendo tú un joven, un niño, te crees mejor que nosotros, que estamos preparados, que tenemos tiempo esforzándonos por la tierra, por el campo. ¿Acaso crees que vas a gobernar sobre nosotros? Incluso su padre se ofendió y dijo: ¿qué te crees? Que te vamos a servir. Y eso es porque José estaba contando sus sueños. ¿Sabes? Yo no sé si usted ha visto a alguien, a un joven, una persona inexperta, pero con un destino claro, con un sueño claro en su vida, que a pesar de que es inexperto, tiene su mirada tan puesta en ese destino que Dios le entregó, que trabaja para ello y se lo cuenta a todo el mundo y le dice a este: ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto porque voy a alcanzar esto. ¿Sabes qué? Dios me dijo que voy a hacer esto, he soñado esto. Y eso, aunque de pronto es un poco inexperto, a la vez es de alguien que tiene tan firme su destino, tan firme su propósito, que no puede callarlo, no puede quedarse tranquilo y algo tiene que hacer para que el mundo sepa: hey, estoy aquí y tengo un propósito para mi vida bien claro. Y eso lo hizo José, y por eso se ganó la envidia y el menosprecio de sus hermanos. Ahora yo te quiero enseñar, además de esas cosas que suceden, yo te quiero enseñar 4 lugares por los que tu vida tiene que transitar sí o sí, si quieres llegar al trono de tu destino. Si quieres llegar como José a gobernar, y no me refiero a gobernar un país, aunque puede que haya aquí alguien que alguna vez quiera ser un político, pero me refiero a tener el control de un gran propósito en tu vida a través de Dios. Y esas 4 cosas por las que necesariamente tienes que pasar son las mismas que pasó José. La primera cosa, o el primer lugar por donde pasó José, fue por una cisterna. Esa cisterna era un lugar donde se arrojaba agua, pero esa estaba seca. Y en ese lugar José pasó soledad. Y esa soledad fue el momento donde él comenzó a ser confrontado en su vida sobre qué rumbo estaba teniendo, sobre si estaba haciendo bien las cosas, sobre si había sido bien comentarle a sus hermanos. Y esa cisterna comenzó para él a ser un momento de intimidad. ¿Sabes qué? El primer lugar que tú tienes que vivir para poder llegar al destino de tu vida es la cisterna, que significa la intimidad, la soledad, la relación con Dios. Ahí en ese pozo, aunque no lo dice la Biblia, yo estoy seguro que José estaba en conexión con Dios. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que en cada pasaje que leamos decía que Dios estaba con José. Jehová estaba siempre con José. Por eso todo lo que hacía prosperaba. Dice en cada palabra. Entonces, eso me hace a mí identificar que José tenía una gran conexión con Dios, que aprovechaba esos momentos de cisterna, esos momentos de soledad para tener intimidad con Dios. Mira, si tú no tienes intimidad con Dios, no vas a llegar a ningún lado en tu vida. Vas a pasar tu vida entera en círculos viciosos. Si tú no tienes intimidad con Dios, no vas a llegar a ningún lugar, porque sencillamente el destino de tu vida lo revela es Dios. Y si tú no estás con Él, Él no te lo va a revelar, no va a poder contártelo, no va a poder expresártelo. Luego leemos en el versículo 12 del mismo Génesis 37, que dice así: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí, padre. Luego el versículo 23, para el que sigue leyendo, lo he venido cortando, dice:
Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Allí cayó José en esa cisterna necesaria. Y ¿sabes qué? No te enojes ni te enfades cuando sea el sistema que te arroje a esa cisterna. Cuando sean otros que por querer venir a la iglesia se alejen de ti y te van a arrojar en la cisterna de la soledad. Sobre todo hoy en estos días. Jóvenes que van a decidir irse de drogas, de fiesta, de botellón. Van a decidir irse, no sé, de prostitutas, de cualquier cosa. O personas que solamente entregan su vida al trabajo y que solamente te van a invitar a irte los domingos a hacer cualquier trabajo. Esas personas, cuando tú comiences a rechazarles, cuando tú comienzas a decirle quién eres tú, cuando tú comienzas a demostrarle que tú tienes una identidad, que tú tienes un Dios, que tú tienes un propósito muy claro, entonces esas personas probablemente te van a arrojar en la cisterna de la soledad, se van a alejar de ti. Esas personas te van a rechazar y no van a querer más nunca tu amistad. Pues déjame decirte que bien, porque eso quiere decir que nunca fueron tus verdaderos amigos. Y es mejor, porque es allí donde comienzas tú a darte cuenta que es porque Dios quiere apartarte para tenerte allí en soledad con Él, para que Él pueda comenzar a revelar el propósito que tiene para tu vida. No importa si pasas soledad, no importa si se alejan de ti. Es el mejor momento para que comiences a vivir ese camino que José vivió. Es por esto que esa cisterna es parte del precio que tienes que pagar en tu vida si quieres llegar a tu destino. Ahora te voy a enseñar otra cosa que también es parte del precio que pagó José para llegar a su destino. Y lo otro que pagó José para llegar a su destino fue la esclavitud. Y tú me dirás, ¿cómo, pastor? Ya la esclavitud se abolió hace tantos años. ¿Tengo que ser esclavo? Pues a mí me dice Pablo en la palabra que nosotros somos esclavos de Cristo. De hecho, yo no sé si tú conoces la etimología de la palabra cristianos. La palabra cristianos es una palabra que proviene del griego. El Nuevo Testamento en su mayoría fue escrito en griego. Y los apóstoles en los Hechos capítulo 11, la primera vez que estaban, la primera vez que fueron llamados cristianos, estaban haciendo cosas muy específicas. Uno era reuniéndose para conocer la palabra del Señor, congregándose, y la otra era llevando el evangelio a otros. Y de esa manera fueron llamados cristianos. Ahora, ¿cuál es la etimología de la palabra cristianos? La palabra cristianos es una unión de dos palabras. Christis, que significa Mesías o el ungido, que en hebreo era Mashiach, y anos, que en griego no era lo que usted está creyendo, en hebreo era esclavo o que pertenece a. Entonces, si usted verdaderamente es un cristiano, usted es un esclavo del Mesías. Usted es un esclavo de Cristo. Y decía Pablo, somos esclavos de Cristo. Entonces, leemos que lo otro que tuvo que pasar la vida de José fue la esclavitud. Y vamos a ir a Génesis 37, versículo 28. Que dice así: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Y después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Eso era uno de los hermanos que no estaba de acuerdo con que vendieran a José. Y comienza allí el peregrinar de José, ahora ya no solo en soledad, sino que además en esclavitud. Ya él no era dueño de su propia vida.
había sido vendido por 20 piezas de plata. Había sido vendido a unos mercaderes que especulaban con esclavos. Y en el capítulo 39, versículo 1 y 2 dice, fue llevado pues José a Egipto, y Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón de egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio. Mira, aquí hay una característica muy importante. Y es que no importa que estés pasando por soledad. Y además que estés en esclavitud para el Señor, que estés sirviendo al Señor. Esa esclavitud representa servicio. Mientras tú estés sirviendo al Señor, mientras te mantengas en intimidad con Él, en conexión con Él, entonces, tal cual como pasaba con José, a pesar de que estés pasando situaciones difíciles, todo lo que hacía José prosperaba porque Jehová estaba con él. Luego el versículo 3 y 4 dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano, y hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que a pesar de que José fue vendido como un simple esclavo, como un simple peón, y quizás podamos leer esto y pasar desapercibido el analizar lo que estaba sucediendo. Pero cuando un esclavo es vendido, y sobre todo a Egipto, ¿a dónde iban los esclavos? Los esclavos iban a construir las pirámides, a construir las carreteras, a construir los aposentos del faraón, a construir los drenajes. A eso iban los esclavos. De hecho, muchísimos años después, Israel entero llegó a Egipto y pasó por mucho tiempo siendo esclavos pasaron mucho tiempo siendo esclavos de Egipto. Pero José no me dice que llegó a hacer todas estas cosas, sino que el faraón identificó algo especial en José. Perdón, el faraón no, Potifar identificó algo especial en José y dijo, este joven es diferente, ese tiene algo, no sé qué será que lo que tiene, pero este joven, todo lo que toca prospera, todo lo que hace avanza, todo es diferente. Y es lo mismo que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Nuestra vida no puede ser igual a la del sistema. No podemos ser unos fracasados, perdidos. No podemos ser unos derrotados. Tenemos que ser gente que todo lo que toca prospera, que todo lo que hace avanza, que todo lo que decide hacer lo hace con excelencia, con preparación, con orden, con dedicación. Si eres un músico, seguramente te esfuerzas a tal punto que llegas a ser el mejor músico entre todos los demás. Si quieres ser un arquitecto, entonces te esfuerzas en sacar las mejores notas en la universidad. Si quieres ascender en tu trabajo, pues aunque los demás se van antes, tú te vas después. Aunque los demás prefieren escaquearse, como dicen aquí y como dicen en mi país, echar el carro, tú no lo haces, tú haces el trabajo correctamente. Eso identifica a alguien que tiene algo especial, y tarde o temprano los que están sobre ti en autoridad, los que están en eminencia, van a identificar que tú eres diferente. Van a identificar que hay algo en ti que, aunque no lo sepan explicar, ellos prefieren elegirte a ti para ponerte de mayordomo de sus cosas. Entonces José, en vez de ser llevado a las pirámides, en vez de ser llevado a los acueductos, en vez de ser llevado a las carreteras como esclavo, trabajando 18 horas al día por un plato de comida, José terminó un tipo de esclavitud muy diferente, siendo mayordomo de todas las cosas de Potifar. Seguramente ahí tenía las mejores comidas, los mejores vestidos,
Seguramente ahí tenía la mejor habitación, siendo mayordomo de Potifar. Ahora nosotros, dice la Biblia, que somos mayordomos de las cosas de Dios, que somos administradores del reino de los cielos. Pero ¿sabes qué? También dice la Biblia que el que es en lo poco fiel, Dios le pondrá en lo mucho. Eso es una de las parábolas más conocidas de Jesús, la parábola de los talentos. Pero nosotros en lo poco no somos fiel. Nosotros no nos gusta dar cuando no tenemos o cuando tenemos poco. Nosotros no nos gusta hacer cuando tenemos poco tiempo. No nos gusta comprometernos porque tenemos otras prioridades. Y no somos fieles en lo poco y no nos estamos dando cuenta que eso es clave para que el mayordomo de nuestras vidas, el Señor, pueda ver esas habilidades y llevarnos de lo poco a lo mucho. Te tengo que enseñar otra clave. Y es que los propósitos de Dios pasan por caminos inesperados. En esa enseñanza, en ese vídeo que he hecho de motivación que se llama La Espera, te recomiendo que lo veas. También dice eso, que los propósitos de Dios, los caminos más grandes tienen, mejor dicho, los destinos más grandes tienen caminos inesperados, que probablemente son los que tú piensas que no son correctos. Mira, yo he pasado por lugares en mi vida que quizás he estado desanimado pensando, pero ¿yo qué estoy haciendo aquí? Esto no es para mí. Yo no nací para esto. Y quizás he tomado la queja en vez de preguntarle a Dios, ¿por qué me estás trayendo por aquí? ¿Para qué me estás trayendo a hacer esto? Pero después de tanto tiempo viviendo de esa manera por caminos inexplicables, me he dado cuenta que todos esos caminos, aunque en principio no eran los que yo creía adecuados, eran justamente los caminos que Dios quería usar para llevarme a mi destino. Y eso fue lo que hizo con José. Y uno de los caminos por donde fue llevado José es la tercera cosa por la que nuestra vida, la segunda cosa por la que nuestra vida tiene que pasar necesariamente para llegar a nuestro destino. Esa tercera cosa es tentación. Y te decía, los caminos verdaderos a nuestro destino son inexplicables. Mucha gente prefiere tomar atajos en su vida y cree que de esa manera va a llegar más rápido. Y termina consiguiendo problemas y más problemas que le atrasan muchísimo más de llegar a su destino. Y ahí vamos a ver por este camino que pasó José, que se llama tentación. En el versículo 7 del capítulo 39 de Génesis, dice así: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Gracias, Pablo. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna otra cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Y hablando ella a José cada día, y no escuchándole él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró
él un día a casa para hacer su oficio y no había nadie de los que estaban allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Sabes algo? Si estás en el camino correcto de Dios, si estás manteniendo intimidad, si eres esclavo de Cristo, si estás haciendo conforme Dios quiere que hagas, siempre vas a estar expuesto a tentación, siempre vas a ser tentado, porque vamos a ser probados en nuestro espíritu. Dice el Señor que no nos preocupemos porque Él no permite que a nuestra vida vengan pruebas que no podamos soportar. O sea que si tú estás pasando hoy por alguna prueba, es porque esa prueba tú puedes soportarla y superarla. Y dice Dios que con esa misma prueba Él dará la salida a esa prueba. José fue tentado allí con la mujer de Potifar. Era una mujer que seguramente tenía todos los lujos, por lo tanto, imagínate cómo se veía. Era una mujer que tenía seguramente toda la estética de ese momento, toda la mejor educación. Era una mujer refinada, seguramente era una mujer muy bien hablada, seguramente olía espectacular cuando pasaba. Y esta mujer se enamoró de José y quiso acostarse con José. Pero José, sabiendo a qué Dios servía y cuál era su propósito, él decidió huir de eso. Esa mujer, sabiendo que José era un esclavo, era un joven, probablemente sabía que José no había estado con ninguna mujer. Ella dijo, ay, se armó un limpio. Este lo agarro para mí y voy a comer carne tierna. Y así actúa el enemigo con nosotros. Cuando venimos siendo fieles a Dios, cuando el enemigo ve que hay un propósito en nuestras vidas, entonces él dice, carne fresca. Y viene a tratar de robarte el destino de tu vida. Pero José, ¿qué hizo? José decidió huir. A veces nos las damos de machito. No pasa nada. Son 2 tragos nada más, un ratico con mis amigos. No pasa nada. Yo estoy con ella a solas, pero esa es una amiga. No pasa nada. Yo voy a trabajar estos 2 domingos, pero los 2 que vienen me congrego. No pasa nada. No hace falta que vengamos todos los domingos a la iglesia. Dios me quiere igual, Dios me ama igual. Yo puedo venir una vez cuando pueda. Yo no sé cuál es la tentación que está viniendo a tu vida. No pasa nada, es una mentirilla, mira, así chiquitita. No, pues, ¿quién va a saber? Una mentirilla así chiquitita. Yo no sé cuál es la tentación que está llegando a tu vida, pero sí sé que la única salida no es hacerte el machote, hacerte el fuerte, hacerte el duro. La única salida es huir. Y ahí aprendió José el significado de la palabra. Es mejor aquí corrió que aquí murió. José salió huyendo de esa tentación. Huye de las tentaciones de tu vida. Huye de la apatía, de la flojera, del mal genio. Huye del odio hacia los demás. Huye del andar chismeando de otras personas. Huye de la mentira. Huye de la fornicación. Huye del adulterio. Huye de todas las cosas que dicen en la palabra que son frutos de la carne. Porque de esa manera entonces estarás protegiendo el destino de tu vida. Estarás protegiendo aquello para donde Jesús te quiere llevar. Mira, yo estoy seguro que si José se hubiese quedado en ese lugar, hubiese estado con esa mujer y por lo tanto no hubiese llegado al trono. Mira, hubiese pasado a la historia, ni siquiera estuviésemos hoy hablando de José. No hubiese existido en el linaje de Israel. Hubiese pasado desapercibido, porque las personas que son tan comunes como para andar en una vida de pecado, nunca dejan nada
bueno de qué hablar en el futuro. Nunca dejan nada a las siguientes generaciones. Pero José decidió ser un tonto aparentemente para el sistema. Sí, porque hoy en día cualquier joven allá en la calle te diría, qué tonto, tenía esa mujer ahí, mira, tan buena la mujer. ¿Acaso fue homosexual? Dirían. Pero José sabía que más grande era lo que Dios tenía para él que 5 o 10 minutos de placer con esa mujer. José sabía que era mejor salir huyendo y que le tuvieran por cobarde, pero que luego le vieran gobernar sobre todo Egipto. Yo hubiese querido que la Biblia hubiese podido hablar de aquellos que quizás se mofaron de José por no haber tomado a esa mujer. ¿Cuáles fueron sus caras, sus rostros cuando se enteraron que José fue nombrado gobernador de Egipto? ¡Wow! El cobarde. ¡Wow! El tonto. Mira dónde llegó. Tu vida va a ser tentada entre elegir a Dios o elegir al mundo, entre elegir al Mesías o elegir al enemigo de nuestras almas. Ahora mira lo que pasó después. Resulta que dice el versículo 13, cuando ella vio que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. ¿Sabes? Aunque te mantengas haciendo lo correcto, aunque te mantengas firme en el Señor, probablemente van a venir ataques a tu vida, como la de esta mujer, que luego cambió la historia completa. Siendo ella la que quería abusar de José, fue y comenzó a decir que José quería abusar de ella. Y de esa manera, entonces José fue echado en la cárcel. Mira, dice, y cuando sucedió que oyó el amo de José estas palabras, que le hablaba a su mujer diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Y ese es el cuarto lugar que va a pasar tu vida si quieres llegar a tu destino. Es la cuarta situación en la que te vas a encontrar. Y es una situación de cárcel. Una situación donde quizás es el último lugar donde tú pensabas que tenías que estar. Quizás es el lugar donde tú pensabas que no podías estar, que no tendrías que estar. Pero es el lugar más indicado donde Dios va a procesarte y donde Dios va a usarte para demostrar tus talentos. Y esa es la cuarta cosa que va a pasar tu vida. Y es que tu vida necesita ir a un lugar como esa cárcel donde cayó José, donde tendrás que hacer una demostración. Donde tendrás que demostrar a los demás qué es lo que tú eres, qué es lo que tú sabes hacer, cuánto tú vales para otros. El versículo 21 del mismo 39 dice así: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Sigue José siendo igual. Sigue José siendo un buen administrador. Sigue siendo un hombre habilidoso. Sigue siendo un hombre que resuelve problemas. Un hombre presto para hacer el bien, presto para servir. Un hombre que sigue correctamente en los caminos del Señor, en sus mandamientos. Sigue siendo fiel. Fíjate que le decía a la mujer: ¿cómo voy yo a ser fiel a mi Dios?
Y por eso, luego el jefe de la cárcel también le tuvo gracia con él. Y le entregó, dice el 22, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender al jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Mira qué tremendo. No importa dónde te quieran llevar para tratar de hundirte, siempre vas a tener la oportunidad de demostrar quién eres tú, de demostrar tu talento, de demostrar que eres un hijo de Dios. Y de esa manera es que el jefe, el amo o la autoridad que puede estar por encima de ti va a identificar que tú eres alguien diferente para ponerte sobre sus cosas. Lo hizo Potifar y ahora lo está haciendo el jefe de la cárcel. Está haciendo lo mismo, viendo la demostración de los talentos de José y poniéndolos sobre sus cosas. No te quejes cuando vengas pruebas. No te quejes cuando vengan dificultades. No te quejes cuando vengan críticas, desánimos. Porque ese es el momento para que puedas demostrar cuán fiel tú eres a Dios. Ese es el momento para que tú puedas demostrar cuán hábil tú eres. Para que tú puedas demostrar cuánto te has preparado en esos momentos de soledad. En esos momentos donde otros andan de fiesta, donde otros andan haciendo otras cosas, perdiendo su tiempo. Tú pudiste prepararte, tú pudiste mantenerte fiel en el Señor. Y por eso es que cuando llegue el momento de la demostración, entonces hallarás gracia delante de los hombres, como lo hizo José. En el capítulo 40, el versículo 1 dice: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto, el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Fíjese, aquí venía la oportunidad para José. Y ya estamos terminando. Viene lo más poderoso que vivió José. Dice así: y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño y en una misma noche, y cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Aquí había otra habilidad que tenía José, y era que él era experto en sueños. Ya él había tenido sueños, así iniciamos la lectura. Pero también Dios le sabía revelar los significados de los sueños, porque Dios estaba con él. Y estos hombres, el copero y el panadero del rey, que cayeron en la cárcel, tuvieron estos sueños, y José vio la oportunidad y dijo: esto me va a servir a mí como tarjeta de salida de la cárcel. Y tomó la oportunidad y demostró sus talentos. Y dice allí la historia, no te lo voy a leer, pero dice allí la historia que Dios le reveló a través de José los sueños a estos hombres. Al copero le dijo que en 3 días iba a ser restituido en casa de Faraón, y así sucedió. Y al panadero le dijo que en 3 días iba a ser ejecutado, y también así sucedió. Luego, más adelante, vemos que estando el copero de nuevo restituido en casa, en el palacio del faraón, el faraón tuvo un sueño. Le pasó lo mismo.
Y dice el capítulo 41, versículo 8, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos sus magos de Egipto y todos sus sabios y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas cuando Faraón se enojó contra su siervo y nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y respondiendo José a Faraón dijo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia al Faraón. Y así más o menos llega al final de esta historia. José fue fiel en todo momento a Dios, no dejó de tener intimidad con Dios, no dejó de ser fiel en la tentación. Y a pesar de que caía a sitios difíciles como la cárcel, siguió demostrando sus habilidades y sus talentos. Y siguió diciendo que era Dios quien estaba en él, dejando a Dios muy por enfrente. Y de esa manera se abrió la oportunidad para que José fuese ante el faraón a demostrar una vez más sus talentos de interpretación de sueños. Y terminó José interpretando al faraón que el sueño que tuvo era un sueño donde Egipto iba a pasar por una hambruna de 7 años, pero que previamente iba a pasar por 7 años de gran prosperidad. Y dijo José: mi consejo es, mi amo faraón, es que en estos 7 años tú puedas almacenar la cantidad que sea posible de alimentos y de granos para que luego pueda sostenerse Egipto en los siguientes 7 años de escasez. Y sucedió que el faraón se sorprendió de la habilidad de José para interpretar este sueño, y decidió faraón colocar a José como el gobernador de Egipto. Y le dijo: por cuanto tú me has revelado todo lo que va a suceder, yo ahora te nombro gobernador de Egipto, y no habrá más nadie sobre todo Egipto con más autoridad sobre todo Egipto salvo yo. Después del faraón, José era la persona que más tenía autoridad sobre todo Egipto. ¿Y sabes qué? Sucedieron estas cosas y más se alegró Faraón de que tenía a alguien a quien Dios le hablaba, con quien Jehová estaba, con quien Jehová siempre le protegía. Sucedió que en medio de todas estas cosas fue que José pudo traer a su familia a Egipto por toda la hambruna que había fuera de Egipto, y pudo sostener a toda su familia, que era gigantesca, y pudieron sus hermanos venir delante de él, y de esa manera se hizo realidad el primer sueño que tuvo José, donde su madre, su padre y sus hermanos se postraban ante él. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Lo que comenzó como un sueño de un jovencito, quizás de 12, 15 años de edad, por la fidelidad que tuvo José, terminó haciéndose realidad, sin importar que sus hermanos se burlaron, sin importar que lo vendieron, lo echaron en un foso, sin importar que lo vendieron como esclavo, sin importar que una mujer intentó abusar de él, pero encima lo acusó falsamente, sin importar que cayó en la cárcel. José se mantuvo fiel a tal punto que terminó siendo el gobernador de Egipto y terminó siendo la salvación para toda su familia, para que no perecieran de hambre. Mira, tú quieres que tu
tu destino se haga realidad. ¿Tú quieres llegar a tu destino seguro? ¿Tú quieres llegar a tu propósito? Pues necesitas pasar por estas situaciones, tener intimidad con Dios, esa cisterna. Necesitas ser siervo fiel del Señor. Necesitas tomar a Dios en primer lugar para congregarte, para servirle, para hacer todo por su obra, para en la semana estar pendiente de otros. Mira, yo te aseguro que muchísimos pudiesen estar aquí si fuésemos un poquito más fiel con su obra, si pusiésemos un poquito más de corazón por aquellas personas que son un poco, vamos a decirlo así, un poco perdidas o alejadas. Necesitamos ser esclavos de Cristo. Necesitamos luego ser fiel en el momento de la tentación. Necesitamos estar firmes en los momentos de tentación. Y por último, necesitas tomar cada situación como una oportunidad para demostrar tus habilidades, para demostrar tus talentos, para demostrar aquello en lo que tú eres bueno, aquello en lo que tú te has preparado. Necesitas tomar cada situación como una oportunidad y no como una tragedia. Necesitas tomar cada crisis como una oportunidad de crecimiento. Porque si eres fiel y comienzas a demostrar a Dios que tú puedes multiplicar los dones que Él te entregó, entonces Él terminará poniéndote en lo mucho, como hizo con José. Terminará llevándote al trono de tu destino, al trono de tu propósito. Póngase de pie.